nuestro multiverso ha vuelto a ser de las suyas y ahora ha colocado a Uruguay en UEFA, donde buscará la clasificación al Mundial. ¿Podrá la Celeste tener un camino más tranquilo del que suele tener en Sudamérica? ¿El destino lo hará volver a su querido repechaje? Si quieres saberlo, lo averiguamos con nuestro tradicional juego de posibilidades de Palabra de Gol. Y como ya es habitual en este tipo de mundos alternativos, primero explicaremos el proceso de cómo rayos ubicaremos a Uruguay en el mapa de UEFA. Para esto seguiremos el formato de eliminatorias que se usó para ir a Rusia 2018. Entonces, a las 55 selecciones europeas se le suma su invitado oriental, el cual entrará en la división que se hace de 6 bombos según su ubicación en el ranking FIFA más reciente, en este caso el de junio de 2020, por lo que los charrúas empiezan con buen pie en Europa, ya que su posición actual de quintos en el escalafón mundial les alcanza y sobra para acomodarse en el bombo 1, así que de buenas a primeras evitan enfrentarse a las potencias europeas, por lo que a diferencia de lo que sería el bombo real, aquí a Países Bajos les toca bajar y abrirle paso a Uruguay. Listo, entonces con la ubicación de Uruguay aclarada, veamos quiénes serán sus 5 acompañantes en este grupo especial camino al mundial. Como hemos hecho en videos anteriores, aquí solo incluiremos a rivales con los que la Celeste se haya enfrentado en el pasado para tener un antecedente que sirva al momento de hacer el análisis. Entonces vamos de menor a mayor dificultad y empezamos con los rivales más débiles del bombo 6, que serían todos, ya que con ningún Uruguay tiene antecedentes, así que todos los debiluchos de UEFA entran en este barco. Total, cualquiera que salga difícilmente le ponga problemas a los uruguayos, así que procedemos con el sorteo. Y el afortunado es Kazajistán. Listo, ahora vamos con el bombo 5, donde la Celeste ya tiene viejos conocidos como Georgia, Israel, Luxemburgo y Estonia. Entonces vamos a sortear a estos rivales para ver quién se las ve con los orientales, y el premiado es Georgia. Bueno, de momento nada complicado para los charrúas. Continuamos subiendo un poco la dificultad con el bombo 4, donde también hay 4 rivales con historia pasada con Uruguay. Estos son Hungría, Finlandia, Bulgaria y Eslovenia. Así que el ganador de un viaje a Sudamérica es Hungría, que para fortuna de la Celeste ya no es lo que era. Bien, seguimos con el bombo 3, donde casi todos han tenido enfrentamientos con Uruguay en el pasado. Solo Eslovaquia se queda fuera de la fiesta. Y entonces, el que acompañaría a Uruguay de todos estos sería Rumania, otra selección que antes hubiera significado un mayor dolor de cabeza, pero bueno, el que posiblemente sí sería una real amenaza para Uruguay puede que se encuentre en este bombo 2, en el cual todos han tenido antecedentes con los orientales. Así que veamos quién sale premiado de este grupo, donde vemos nombres importantes como Países Bajos y Alemania. Así que el mayor coco para Uruguay sería Turquía. Y listo, con los otomanos cerramos este grupo ficticio que vale la pena señalar la casualidad que hay mucho de Europa Oriental para los orientales. Bueno, entonces ahora es tiempo de ver cómo le iría a la Celeste con cada uno de menor a mayor dificultad. Lo que significa que arrancamos con el que en teoría sería el rival más accesible para los charrúas, como Kazajistán, una selección desconocida para los orientales, pues no se han visto ni de casualidad, aunque sean amistosos, lo que habla de la relevancia de esta selección, cuyos números en los últimos años hablan por sí solos, pues en las últimas 2 eliminatorias a mundiales y Eurocopas, en promedio terminan en el penúltimo lugar de sus grupos, así que si bien el viaje a Astana podrá ser agotador, Uruguay debería resolver ambos encuentros con victorias cómodas ante los halcones. El siguiente rival de Uruguay nos lleva más al norte para ver cómo le iría ante Georgia, selección que se ganó un espacio aquí al tener al menos un antecedente con los charrúas, el cual llamativamente es positivo para los georgianos, pues fue una victoria. Aquella fue en un amistoso disputado en Tiflis en noviembre de 2006, donde los locales se impusieron por 2-0. Al parecer los uruguayos aún no se habían recuperado de esa depresión post-eliminación de Alemania 2006, pues llama especialmente la atención aquel resultado, donde contaron con varios jóvenes, pero también con figuras de la talla de Diego Lugano y Forlán. Bueno, un bache en los comienzos de la era Tavares, que hoy por hoy se mantiene gracias a la regularidad y a la cultura competitiva que le ha impregnado a la Celeste, y que hace creer que difícilmente se repita aquel resultado, más aún con el flojo andar de Georgia en los últimos años, donde tampoco sale de los últimos lugares en eliminatorias. Entonces, más allá de ese accidente del pasado, Georgia no tendría chances ante Uruguay, tanto en casa como de visitante. Entonces creo que sería una gran oportunidad para que la Celeste se desquitara de lo lindo. Seguimos con un nombre más familiar para el mundo del fútbol como Hungría, cuyo pasado de oro hizo que se enfrentara varias veces a la Celeste. Específicamente fueron 5 partidos, donde Uruguay dentro de todo sale ganando, con un saldo a favor de 2 victorias, tendencia positiva que se mantiene en los juegos disputados en Uruguay y en Hungría, donde de hecho la Celeste sale invicta, solo perdió contra el equipo de oro por allá en el Mundial de Suiza 1954, pero eso ya fue hace más de 60 años
años y hoy por hoy Hungría no es ni la sombra de lo que fue. De hecho, hay un antecedente cercano, ya que el último enfrentamiento entre estos dos fue un amistoso en noviembre de 2019, donde Uruguay ganó en Budapest por 2-1, lo que evidencia las diferencias entre estas dos selecciones, donde los orientales serían los favoritos para ganar, tanto en condición de local como en condición de visitante. Ahora veamos cómo le iría a la celeste ante Rumania, con quien ostenta un historial idéntico al de Hungría, es decir, 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Llamativamente, los 2 triunfos uruguayos se dieron en suelo neutral, ya que en casa solo pudo empatar una vez con los tricolori y de visitante todo es adverso, con un empate y 1 derrota. El último duelo, precisamente, fue en la capital rumana en 2012, donde disputaron un amistoso que acabó con empate a 1, algo que muestra que cuando quieren los rumanos pueden hacerse respetar en casa. Y si bien con un buen día de la celeste la victoria no es una opción, pienso que con el peso de la localía le puede discutir el partido de los orientales, ya sea por empate o por qué no una victoria, por lo que démosle la derecha a que Rumania se hace respetar en casa, aunque sea para emparejar un poco este duelo, donde seguramente Uruguay saldría con los 3 puntos de Montevideo. Y cerramos con el duelo en teoría más peligroso del grupo entre Turquía y Uruguay, un rival con el que solo hay un antecedente y que acabó con victoria uruguaya. Aquella se produjo por allá en un amistoso en 2008, donde los orientales se llevaron el triunfo por 3-2 en Alemania. Resultado interesante, pero ya algo lejano para valorarlo como determinante. Más aún si vemos las últimas eliminatorias de Turquía, donde tiene resultados mixtos, pero ha llegado a hacer ruido sobre todo camino a la Eurocopa, donde ha logrado clasificar gracias a que es un rival competitivo, sobre todo en casa, por lo que si bien creo que Uruguay puede contar con los 3 puntos de local, el crecimiento de los últimos años y lo duro que puede llegar a ser una plaza como Estambul me hacen pensar que se puede dar una victoria de los otomanos. Ahora vamos a ver si con estos resultados le alcanza Uruguay para clasificar. Para esto primero, conozcamos la puntuación definitiva de los orientales, que con 8 victorias, un empate y una derrota, alcanzan a obtener 25 puntos, una cifra que para la decepción de muchos suele ser suficiente para librarse del querido repechaje, pero se alcanza para encabezar el grupo. Pero antes de que los uruguayos canten victoria, hay que definir la puntuación de los demás equipos. Entonces, como en videos pasados, procederemos a hacer un promedio basado en las últimas 3 campañas de eliminación, es decir, las que fueron rumbo a la Euro del 2020, el Mundial del 2018 y la Eurocopa del 2016. Teniendo estos resultados, procedemos a ubicar todo en la tabla final de este grupo imaginario, donde se confirma lo esperado. Uruguay sería cómodo líder con 25 puntos frente a los 18 de Turquía, mientras que Rumania y Hungría se graduaron como animadores del grupo tras sus puntuaciones de 15 y 13 puntos respectivamente. Pero como verán, lo importante está dicho. Uruguay, gracias a su buen ranking, el buen nivel que ha mantenido en los últimos años y el gran talento con el que cuenta, lo haría un candidato sólido a clasificar en Europa. Tal vez con rivales más complicados, esto se puede poner en duda, pero en líneas generales, Uruguay sería un fijo en el Mundial jugando en UEFA. Y para terminar, ahora desde el punto de vista del rendimiento, veamos si lo hecho por Uruguay en las últimas campañas en las eliminatorias sudamericanas es suficiente para alcanzar la zona verde de la clasificación europea. Para Sudáfrica 2010, la campaña celeste fue de 24 puntos, lo cual significó un rendimiento del 44,4%, algo insuficiente para el margen europeo, pero apenas para ubicar su querido repechaje en Conmebol. Para Brasil 2014, Uruguay consiguió 25 puntos, lo que significó un rendimiento del 52,8%, algo que alcanza para vivir en Sudamérica, pero para el corto margen de error de Europa te mataría. Y en lo que fue para ir a Rusia 2018, la inusualmente cómoda clasificación celeste logró 31 puntos, los cuales corresponden a un 54,7% de efectividad. Un balance mejor que los anteriores, pero que la tendría muy difícil para clasificar directamente al Mundial en UEFA. Pero la buena noticia es que podría bastar para el repechaje en Europa. Pero bueno, al ser 2 tipos de eliminatorias muy distintas, naturalmente el margen de error en Europa es menor, pero la dificultad lo es aún más, comparado a Sudamérica, donde si bien hay más cupos y menos selecciones, la competitividad es brutal, por lo que ante rivales de menor valía y más accesibles como los de buena parte de UEFA, la celeste, si no ocurre nada extraño, sería un candidato habitual para clasificar al Mundial en el viejo continente. ¿Y ustedes coinciden en que Uruguay iría cómodamente al Mundial en UEFA, o con qué rivales se le complicaría más el asunto a la celeste? Déjenos sus opiniones aquí abajo y será hasta otra realidad alternativa de nuestro multiverso de eliminatorias de Palabra de Gol.